Hechos 4, ¿sí? Vamos a empezar el capítulo 4. Vamos a estar viendo desde el 1 al 22. Es un texto un poquito grande. Empiezan los problemas, ese es el título del sermón. Pedro y Juan y un desconocido, más bien conocido para todos, desconocido para nosotros, frente al concilio que mató a un hombre inocente. Ese hombre inocente es Jesús. Hechos 4 del 1 al 22. Ahora, contexto para estar en todos al mismo nivel. Contexto. Días atrás, el capítulo 2, en la fiesta de Pentecostés, la promesa de enviar al Consolador se había cumplido. Dios había enviado al Espíritu Santo y su forma de manifestarse fue en tres: en algo visible, algo audible y algo verbal que podía ser comprobable. El hecho mismo de utilizar lenguas significaba que Dios podía, o sea, la manifestación del Espíritu Santo podía ser comprobable eso. Porque ¿cómo dices o cómo debates el hecho de que alguien que no sepa hablar, no sé, chino, se ponga a hablar chino? Eso es lo que estaba pasando aquí. Era algo comprobable el tema verbal. Entonces, enseguida Pedro se levanta y habla a los que vieron tal suceso. Ese día dice que se añadieron 3,000 personas a la iglesia. Solo ese día se añadieron 3,000 personas a la iglesia. No había forma más increíble de empezar una congregación. Imagínense que alguien se pare, algo espectacular pase y 3,000 personas se congreguen y empiecen una iglesia. 3,000 personas. La mejor forma de empezar una congregación, con 3,000 personas, pero sobre todo con algo extraordinario antes. Entonces, Pedro habla a los que vieron este suceso y se añadieron 3,000 personas. Días después, Pedro y Juan van al templo, como era de costumbre, a la hora de la oración, a las 3 de la tarde, y se encuentran con un cojo donde Pedro le dice: en el nombre de Jesús, levántate y anda. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y saltando y brincando, ¿ustedes se acuerdan que tenían que venir saltando y brincando? Todavía no hacen eso. Y esto, quiero esa imagen mental de que alguien venga saltando y gritando. Todavía no veo eso. El cojo, saltando y brincando, entra con Juan y Pedro por la puerta principal del templo. Ahora, mientras esto sucedía, yo les había contado eso hace 15 días que vimos el Hechos, que los líderes del Sanedrín y opositores de Jesús estaban muy contentos y muy tranquilos porque habían matado a Jesús. Ellos estaban muy contentos en sus casas, no sé, en su oficina, en su templo. Estaban muy contentos, muy relajados. Ya matamos a Jesús, ya se acabó esto, ahora ya estamos más tranquilos. Y estaban muy contentos de haber librado de este problema que era Jesús, aliviados por haber asesinado a este hombre revolucionario que no les dejaba trabajar y que les quitaba el negocio del templo. Aliviados, completamente contentos. ¿Sí? El problema se había resuelto, pero a sus oídos llegan que en las calles se está hablando de Jesús. Es más, se está diciendo que es el Hijo de Dios. Todos estos datos son muy importantes, hermanos. Y para empeorar la situación, ahora esto está sucediendo en el templo, en mi trabajo, imagínense. En mi trabajo está sucediendo que están hablando de Jesús y que es el Hijo de Dios. Imagínense en lo que estaban pensando los líderes del Sanedrín, los opositores de Jesús, los sacerdotes, los que decían: ya habíamos matado a Jesús, entonces se acabó. Pero ahora ya no solo es en las calles que se está escuchando eso, ahora es en el templo donde yo trabajo, en el centro de la religión. Ahora se está hablando de Jesús. Al escuchar las noticias, los miembros del Sanedrín fueron corriendo hacia el atrio del Salomón. Y yo me imagino, hermanos, que esto tuvo que ser muy preocupante para los miembros del Sanedrín para salir corriendo. Imagínense cómo utilizaban esos vestidos grandotes. Imagínense todos como ninjas. Como ninjas, corriendo hacia el atrio de Salomón y diciendo: ¿quién está hablando de Jesús? Justo en mi lugar de trabajo. Así que me pareció muy chistoso eso. Dice Hechos 4, versículo 1: mientras hablaba así con el pueblo,
Recuerden, Pedro estaba dando un sermón incómodo pero necesario para el alma, a los que estaban viendo o habían visto el milagro del cojo. A los curiosos, ¿no? A los curiosos. Mientras hablaba así con el pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Estamos bien? Sí encontraron el texto, ¿verdad? Chévere. Mientras hablaban así con el pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban resentidos. Hay gente resentida en la vida. ¿Sí o no? Hay gente resentida en la vida que no deja prosperar. Estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús. Así que los aprendieron y los echaron a la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Además de resentidos, vagos. ¿Sí o no? Vagos. Porque ya era tarde y dijo, ya, echémosle a la cárcel. Mañana vemos qué hacemos con ellos. Resentidos y vagos. Hay gente resentida en esta vida, ¿no? Y vaga también, diga. Hay gente resentida. Entre líneas, hermanos, Pedro acaba de dar un sermón extraordinario en el templo y muchas personas se estaban resistiendo. Y esas personas eran el jefe de la guardia, los miembros del Sanedrín, los sacerdotes. Ellos eran los que se estaban resistiendo. Los que estaban escuchando el sermón de Pedro, ellos estaban convencidos de que sí, que Jesús era real, que Jesús era la salvación. Pero los que se estaban resistiendo eran los que debían hablar de este Jesús. Entonces, acompáñenme a ver los puntos que podemos encontrar en el texto, que son bastante interesantes. Primero, lo que vamos a tener que ver y encontrar son los adversarios. Aquí hay una lucha. Pedro y Juan y el pobre cojo, que no tenía nada que ver, están luchando con unos adversarios. Y hay que ver los adversarios. ¿Quién eran los adversarios? Versículo 1, mientras hablaban así con el pueblo, se les vinieron encima corriendo como ninjas los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Quién eran los adversarios? Los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Hasta ahí estamos bien, ¿sí? Estamos bien. Este grupo no es nuevo, ya se había reunido antes por otro hombre. ¿Quién era ese otro hombre? Jesús. Este grupo ya se había reunido días antes por otro hombre. Justo este grupo. Es el mismo grupo. Aquí no cambian por elecciones. Ya mataste a un hombre, entonces vamos a elegir otro hombre para que sea el sumo sacerdote. No, eran los mismos que habían enjuiciado a Jesús. Iban corriendo como ninjas, porque Juan y Pedro estaban hablando de Jesús. De los mencionados, el que necesitamos ver con más detenimiento son los saduceos. Este es un grupo de cuidado, los saduceos. ¿Quién eran los saduceos? Eran un grupo de hombres adinerados, tenían mucho dinero. De hecho, el sumo sacerdote era escogido del grupo de los saduceos, por dedo. Estaban todos ahí, el grupo de los saduceos que tenían mucho dinero. Este es el sumo sacerdote. Y ya, así de poderosos eran. Eran colaboradores del Imperio Romano. Todo lo que el Imperio Romano quería hacer y ellos salían beneficiados, sí, salve César. Eran muy colaboradores del Imperio Romano, así que si alguien venía y decía, no, yo soy el rey y no el emperador, mátenlo, porque están acabando con mi trabajo. Y gobernaban y dominaban el Sanedrín. Ellos eran los que controlaban el Sanedrín, el tema sacerdotal de la época. Ahora, como cualquier grupo religioso, y esto es normal en todo grupo religioso, ellos tenían una postura muy, muy específica en asuntos políticos y religiosos. Los judíos no pueden separar la política de la religión. Y este grupo que controlaba todo este tema también tenía una postura muy específica en asuntos religiosos como políticos. Son muy, muy específicos. Por ejemplo, ellos negaban los espíritus invisibles. Ellos decían, los ángeles, eso no existe. No hay los ángeles. Los espíritus invisibles no hay los ángeles. También negaban la existencia de eventos milagrosos o sobrenaturales.
Que sanó un cojo, eso es mentira. Se ha de haber hecho el cojo. Por 40 años se hizo el cojo. Eso no existe, los milagros no existen. Y también negaban la resurrección de los muertos. Eso de levanta de Lázaro, se estaba haciendo el dormido. Eso no existe. Jesús tampoco resucitó porque nadie resucita de los muertos. Eso no existe. Entonces, negaban los espíritus invisibles, es decir, los ángeles, negaban la existencia de eventos milagrosos y sobrenaturales, y negaban la resurrección de los muertos. Esto era la postura específica que tenían los saduceos. Versículo 1. Mientras hablaban así con el pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes del jefe de la guardia y los saduceos. Estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección. Ya ven por qué estaban resentidos. Estaban ofendidos. Estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección entre los muertos en Jesús. Es decir, no solo estaban anunciando la resurrección de los muertos, sino también estaban anunciando la resurrección de los muertos en Jesús, un hombre que habían matado y que no podía resucitar, según ellos, ¿no? Ahora, piénselo, debió ser algo muy grave para que la élite religiosa fuera a ver lo que estaba sucediendo. Antes era, que vaya un sacerdote a ver lo que estaba pasando. Pero tuvo que ser algo muy grave para que todos los del Sanedrín, todos los saduceos, vinieran corriendo a ver qué pasa. Esto es muy, muy importante. Y es claro que es algo muy grave porque lo que estaban haciendo Pedro y Juan era hablando de un hombre, había sanado a un hombre milagrosamente, algo que ellos decían, no pasa esto, no hay milagros, no hay cosas extraordinarias. Habían sanado a un cojo. También sucedió este evento de una manera visible para el ojo humano, pero también algo que no se podía entender. Y también le daban la autoría a un hombre que murió, que era Jesús. Son las tres, o sea, el milagro del cojo son tres cosas que van en contra de las cosas que ellos creían. Era algo muy grave, muy, muy grave. Y también hay que añadir que esta situación tenía un problema mucho más grande. O sea, ya era problemático lo que estaban haciendo Pedro y Juan, y eso hay que añadirle otro problema. Y es que no podían condenar a nadie. ¿A quién van a condenar? A Jesús. Pero ya habíamos matado. Entonces era un problema más grave. Porque ellos decían, nosotros no hicimos nada. ¿Te acuerdan eso? ¿Qué creen? ¿Que nosotros hicimos este milagro? No. Esto lo hizo Jesús, decían ellos. Entonces, ¿a quién van a condenar? A Jesús. Pero Jesús había muerto. Entonces, y ellos no creían en la resurrección de los muertos. Así que, ¿a quién condenaban? Y la otra cosa es que un milagro no quebrantaba la ley. Ellos tenían un montón de leyes, pero un milagro no quebrantaba la ley. ¿De qué les iban a condenar? De nada. Si el hombre que hizo esto fue Jesús, Jesús había muerto, Jesús no está aquí, entonces no podemos condenarlo. ¿Podían condenarle de hacer un milagro en el templo? No, no podían, no había ley para eso. Versículo 2. Estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección entre los muertos en Jesús. El problema se hizo más grande, versículo 3. Así que los aprendieron y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron, y contados solamente los varones eran como 5,000. Ya eran 3,000 y 3,200. Y ahora se añaden 5,000, solo los varones. Alguien dijo que si contábamos niños y mujeres, terminaban siendo como 10,000 personas. Porque justo este milagro sucedió en la puerta donde las mujeres entraban a su lugar de adoración, y los hombres también se dirigían a su lugar de adoración. Así que había hombres, mujeres y niños. Así que 10,000 personas, pero dejémoslo en 5,000, solo contando a los varones, como dice la Escritura. Entonces, frente a este problema, ¿qué es lo que deberían hacer los líderes religiosos? Pues salir corriendo, cogerse las faldas y correr. ¿Sí?
¿Qué es que está pasando? Versículo 5. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, las mismas personas que condenaron a Jesús, el mismo grupo, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los familiares de los sumos sacerdotes. Ahora, yo me preguntaba, ¿y por qué está utilizando la palabra y? ¿Que no sabían escribir o qué? ¿Sí? Lo que está haciendo Lucas es enfatizar en cada miembro con la palabra y. ¿Sí? Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los familiares de los sumos sacerdotes. Estaba enfatizando las personas que estaban ahí. Como diciendo, pues, estos estaban ahí. Estos señores estaban ahí. ¿Sí? Ahora, tengan en mente que aquellas personas que se reunieron en esta junta extraordinaria emergente eran los mismos hombres que condenaron a Jesús, pero eran los hombres con los títulos académicos más altos posibles. O sea, si usted hubiera querido estudiar en esa época, estos hombres tenían todos los títulos, todos. Eran los hombres, digamos así, por título, los más inteligentes del mundo, porque tenían todos los títulos académicos. No solo era el dinero también les daba la posibilidad de estudiar. Entonces tenían todos los títulos que nosotros podemos imaginarnos. Y los acusados eran las personas que no tenían ningún título. Ningún título. Es más, ellos los dicen como, ellos no saben escribir, así los conocen, como que los que no saben escribir. Y ellos tenían todos los títulos académicos posibles. Esos son los adversarios, la élite del conocimiento teológico y los que no tenían nada. Segundo, vemos el juicio. Versículo 7. Pusieron en medio de ellos a Pedro y a Juan. Usted se imagina, a mí me pasó, lo he contado varias veces, pero a mí me pasó que como parte de los estudios de teología, tocaba predicar, pues, si no, ¿para qué te vas a estudiar, no? Tocaba predicar y predicabas delante de los alumnos. Había alumnos bastante brillantes, hermanos. Y normalmente nosotros discutíamos no en temas de pelear, sino discutíamos de la palabra como caballeros, ¿no? Así golpeábamos y salíamos corriendo. Discutíamos. Entonces, era obvio que después de las predicaciones que nosotros dábamos, íbamos a decirnos, ok, aquí te faltó esto, aquí te faltó aquello. Y daba varios nervios, muchos nervios. Pero lo más difícil creo que es predicar delante de pastores. De gente que tenía doctorados en Biblia. Algunos eran exégetas. Estaban en otro nivel. Y tú eras un estudiante. Yo ni siquiera quería ser pastor. Y me ponen en esas. Entonces era muy, muy angustiante predicar delante de pastores que tenían todos los títulos académicos que podías dar. Había gente que daba clases en Estados Unidos a pastores con doctorados. Entonces era gente muy, muy, muy brillante con todos los títulos académicos. Eso es lo que estaba pasando cuando Pedro y Juan están alrededor, están en el centro y los del Sanedrín, los saduceos se ponen alrededor. Qué intimidante. Pusieron en medio, versículo 7, pusieron en medio a ellos, a Pedro y a Juan, y les preguntaron, ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes esto? Y Pedro le respondió, hermanos, hay que ser atrevido. Y Pedro le respondió, y la respuesta de Pedro va directamente a dañar los conceptos más profundos de estos líderes religiosos. La persona que no tenía ningún título académico les está hablando directamente a los que tenían todos los títulos académicos. Hay que ser bastante atrevido, ¿no? ¿Qué les dice Pedro? Primero les dice, Jesús resucitó. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. Por lo menos tenía
respeto, ¿no? Gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo. ¿Alguien está notando esto? Las palabras de Pedro no son de un hombre ignorante, son de un orador con experiencia, ¿no? Dice, gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de los muertos. Tómate esa. Alguien que no sabía leer, que así como lo describe, les está diciendo pues sus verdades a las personas que tienen todos los títulos académicos. Y lo dice con una prosa, con una oratoria, hermanos, que uno pensaría, este es Pedro, el que le cortó la oreja, el que dijo, a mí no me robas a mi maestro, tómale. Este es Pedro el que está hablando. Lo segundo que dice Pedro es, Jesús es la piedra angular. No solo resucitó la piedra angular. Versículo 11. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. A propósito de esto, eran los líderes religiosos, los saduceos, quienes se creían los constructores de todo el sistema religioso. Entonces él les dice, ustedes, los constructores, rechazaron esta piedra angular. Y Jesús lo resucitó. ¿Qué más le dice Pedro? Jesús es el único, le dice. Versículo 12. En ningún otro hay salvación. Toma esa. Es como si estuviera dándoles ganchos. En ninguno hay otra salvación porque no se ha dado a la humanidad ningún otro hombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Estos hombres que se creían lo máximo de lo máximo, Pedro les está diciendo, hey, no hay otro hombre como Jesús. Y solo en Él hay salvación. Así que lo que estaban escuchando los líderes religiosos de boca de Pedro era, la salvación no es de ustedes, sino de Jesús. Esto se escucha lindo para nosotros porque estamos del bando de Jesús, ¿no? Pero si estuviéramos del bando del Sanedrín, como que cayó mi superhéroe. Versículo 12. En ningún otro hay salvación porque no se ha dado a la humanidad ningún otro hombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Entonces, no hay otro hombre en que haya salvación, solo en Jesús. Pero algo más está diciendo Pedro, y es que cualquiera que siga a otro hombre no va a tener la salvación, está perdido. Eso lo está diciendo. Ahora, tremenda declaración de un hombre iletrado frente a hombres que tenían todos los títulos académicos. Ahora, la pregunta, ¿cómo es que este hombre iletrado podría dar tal declaración? ¿Cómo llegó a ese nivel? ¿Se puso a estudiar mientras nosotros no sabíamos? Versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Si alguien dice, pues, ¿cómo puedo llegar a ese punto de hablar con denuedo, así hablando palabras tan sabias? Aquí Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Personalmente creo que dependemos muy poco del Espíritu Santo y mucho de nosotros. Dependemos mucho de nuestro conocimiento, de lo que sabemos, de cómo leemos la palabra. Dependemos mucho, pero dependemos muy poco del Espíritu Santo. Si dependiéramos más del Espíritu Santo, hermanos, todos los que estuviéramos aquí habláramos con denuedo. Y supiéramos qué decir cuando hay problemas, cuando hay circunstancias difíciles, supiéramos qué decir. Pero dependemos demasiado de nosotros, demasiado. Y muy poco del Espíritu Santo.
Versículo 13, al ver el valor de Pedro y de Juan, y cómo sabían que ellos eran gente del pueblo, aquí lo estoy diciendo en una versión suave, porque la traducción correcta era, sabían que era gente ignorante. Si a usted le dice gente ignorante, usted se enoja. No, porque no sé lo que significa. Bueno, ya sí me enojo. Ellos decían, sabemos que ustedes son gente ignorante, ¿no? Gente del pueblo, y sin mucha preparación, o sea, incapaz de escribir, esa es la traducción correcta. Gente ignorante e incapaz de escribir. Se maravillaron, dice, al reconocer que habían estado con Jesús. Ese era el juicio. Ahora, el veredicto. ¿Cuál fue el veredicto de todo esto? Versículo 14. Al ver junto a ellos al hombre que había sido sanado, hasta ahorita el cojo estaba, yo me imaginaba que estaba saltando y brincando, porque recuerdan que eso estaba haciendo. Entonces mientras le estaban enjuiciando, él estaba saltando y brincando, como cuando hacen los niños, ¿no? Está pasando algo grave y los niños están saltando y brincando. Así, ¿no? Así, yo me imaginaba, no sé si es cierto, pero en mi imaginación pasaba esto. Entonces, al ver junto a ellos, ahora sí, al hombre que estaba saltando y brincando, que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra, pero les ordenaron que salieran del concilio para poder dialogar entre sí. Váyase, señores, déjenme un rato. Versículo 16, y se preguntaba, ¿qué vamos a hacer con estos hombres iletrados e ignorantes? Tenemos que admitir que lo que han hecho es una señal innegable. Me encanta esto. Y lo leo así. Innegable. Todo es evidente para todos los que viven en Jerusalén y no lo podemos negar. Entonces, ¿qué está pasando? Los saduceos, con principios claros acerca de lo que ellos creían, están diciendo, esto, lo que acabamos de ver, es innegable. Tremendo avance, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Yo digo tremendo avance. O sea, podemos ver que como algo de luz está pasando en los saduceos. Entonces, hasta este punto, por lo menos vemos que están reconociendo lo evidente. Por lo menos están reconociendo. Están viendo algo extraordinario, un milagro, un suceso que no tenía explicación. Y por lo menos podemos ver una luz ahí en el grupo de los saduceos. Pero, aquí viene el tema. Otra vez, estos son detalles para la predicación que viene en una hora. Versículo 17 dice, sin embargo, para que esto no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que desde hoy no le hable a nadie acerca de este hombre. Entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Entonces, hermanos, estos hombres no tienen ningún interés en encontrar la verdad, sino seguir con sus vidas. ¿Lo notaron? No tienen ningún interés. Es como algo que ya habíamos hablado, hermanos. Hay personas que aún viendo la verdad no tienen ningún interés de cambiar sus vidas. Ninguno. Pero por lo menos dicen, pero lo aceptan, ¿no? Están viendo que están mal, están viendo que están por el camino errado. Ya ven, hay una luz ahí, pero no tienen ningún interés en cambiar sus vidas. Ninguno. Ven la verdad, pero no tienen ningún interés. Ningún interés. A veces pienso, hermanos, que yo soy más parecido a los saduceos que a Pedro y Juan. Pero lo digo yo. Así que no se tome por sorpresa que hay muchos que hacen lo mismo el día de hoy. Que aún viendo la verdad, aún sabiendo que están mal, aún entendiendo el peligro que se están metiendo, siguen con sus vidas. No tienen ningún interés en cambiar sus vidas, aún viendo la verdad. ¿Qué es lo que querían los líderes religiosos? No queremos que hablen más. En algo más personal, no quiero que me digas nada más.
No, no me menciones nada más. No quiero saber la verdad. No quiero que me digas que estoy mal. No quiero que me digas que he fallado. No quiero que me digas. No quiero que hables más. Quiero vivir mi vida tal y como yo la he vivido hasta el día de hoy. No queremos que hablen más. Sabemos que es la verdad. Ellos entendían que era la verdad, pero no queremos que se mencione. No quiero que nadie más sepa la verdad. No lo quiero. Otra vez, que no les sorprenda, pero hay gente así en la iglesia. Digo, en la iglesia en general, ¿no? Que aún sabiendo que están mal, quieren seguir por las mismas. No están interesados en la verdad. Esa es la verdad. No están interesados. Pero saben que es verdad. Versículo 19. Pero Pedro y Juan le respondieron, otra vez Pedro, de callarse, de irse, ¿no? ¿Sí o no? Yo decía, ya saliste librado, ya. Vete. Pero Pedro y Juan le respondieron, juzguen ustedes. El justo delante de Dios es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a él. Oigan, este Pedro tenía un problema. ¿Saben cuál era el problema? Que tenía el Espíritu. Ese era el problema de Pedro. Y no podía callarse. Versículo 20. Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Sí, tenía un problema, Pedro, bastante grave. De salir corriendo, ¿no? Ya me libré, pero tenía ese problema, ese pequeñito problema, ¿no? El Espíritu Santo ahí. Ahora, si bien esto parece una confesión natural de un cristiano, de decir, vamos a hablar de Jesús, ¿por qué me van a hacer callar de Jesús? A ver, es algo natural, ¿no? Yo quiero hablar de Jesús. Pero sepan ustedes que para decirla y vivirla, necesitamos tener la convicción absoluta de que Jesús, solo Jesús, es la salvación. ¿Por qué? Porque ellos estaban delante del mismo grupo que había matado a Jesús. Si mataron a Jesús no teniendo nada en contra, ahora con saña y resentidos, ¿por qué no mataron a Pedro y Juan? ¿O por qué no iban a matar a Pedro y Juan? Decir eso, hey, ustedes, no nos digan qué tenemos que hacer, vamos a seguir hablando de Jesús. Hermanos, hay que tener problemas, hay que tener muchos problemas. O sea, nosotros podemos decir esto así, ahorita, hablar así. Nosotros no podemos callar y dejar de hablar de Jesús, pero ellos estaban delante de la muerte. Así que es distinta la situación. Así que si queremos hacer la diferencia, debemos haber entendido que Jesús va más allá de una decisión. Si todo el mundo habla de que Jesús es una decisión de vida y que hay que tomar la decisión, hermanos, Jesús va más allá de una decisión, porque una cosa, eso es algo que yo he pensado, una cosa es vivir para Jesús, pero otra cosa muy distinta es morir por Jesús. La gente vive por Jesús y está bien, excelente, pero no muere por Jesús. Cuando la muerte está ahí cerca, ahí salimos corriendo. Ahorita estamos bien en un país donde, digamos, si no hay persecución. Y podemos vivir por Jesús, pero morir por Jesús, eso es otra cosa. Eso implica más allá de una decisión. Así que Pedro y Juan se estaban jugando la vida, no es una declaración sencilla. Pero los líderes insistieron. Versículo 21. Entonces ellos los dejaron en libertad, no sin amenazarlos, pues no hallaron ningún modo de castigarlos. No habían cometido nada. Y es que temían al pueblo porque todos glorificaban a Dios por lo sucedido. Y el hombre que había sido sanado milagrosamente tenía más de 40 años. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué menciona que este hombre ya era viejo de 40 años? ¿Alguien tiene 40 años? ¿Por qué? ¿Por qué este hombre era tan joven de 40 años? Para no ofender a nadie.
¿Por qué? O sea, ¿por qué lo dice? O sea, este hombre tenía 40 años. ¿Qué necesidad tiene uno de ofender a la gente, no? ¿Qué necesidad tiene? Dos cosas está sucediendo aquí. Primero, se había decidido vivir equivocadamente a pesar de la verdad. Eso habían decidido los saduceos. Y lo segundo era que se mencionó la edad del cojo. ¿Por qué? ¿Por qué se menciona la edad del cojo? ¿Qué importancia tiene esto? ¿Por qué no solo decían era cojo de nacimiento y ya? ¿Por qué justamente aquí dicen la edad del cojo? Tal vez fueron dos motivos por los cuales menciona la edad del cojo. Primero, como una evidencia, 40 años fue cojo. Todo el mundo conoce a una persona de 40 años en un solo lugar. Hasta tiene un sitio, ¿no? Un momento, este es mi sitio, el sitio del cojo. Y si se enferma, tú dices, ¿dónde está mi cojo? Estaba ahí, 40 años. Vio toda una generación pasar. Entonces, era una evidencia. Este cojo de 40 años ahora está caminando, está saltando. Pero la otra, que es mucho más conmovedora, era como testimonio de quién es Dios. Acompáñenme en la historia. Piénselo de esta manera. Jesús vivió ¿cuántos años? 33 años. ¿Cuántos años tenía el cojo? ¿Cuántos años tenía el cojo cuando nació Jesús? 7, claro. 7. Tranquilos, hermanos, 7 años. ¿Cuántos años tenía el cojo cuando Jesús fue al templo? ¿Recuerdan que fue al templo? ¿Y el cojo estaba en el templo? 19 años tenía el cojo cuando Jesús fue al templo. Tal vez Jesús y el cojo se vieron, porque todo el mundo conocía al cojo. Y posiblemente se vieron varias veces, porque solo se menciona una sola vez que fue Jesús, pero fue a presentarse. A los 12 años ya era un adulto, ¿no? Y fue varias veces, como era costumbre en Jesús. Entonces se vieron varias veces. ¿Por qué? Porque el cojo ya era de cajón ahí, ¿no? Si no había el cojo, uno se sentía mal. Decía, ¿dónde está mi cojo? Estaba ahí. Posiblemente Jesús lo vio. Se vieron. Se reconocieron. No sé, póngase romántico con eso, se saludaron. Jesús fue amigo del cojo. No lo sé. Lo que sí sabemos es que el cojo estaba ahí cuando Jesús iba al templo. El cojo estaba ahí cuando Jesús echó a los mercaderes del templo. El cojo lo estaba viendo. Pero, ¿por qué Jesús no sanó al cojo? Si era un cojo conocido. Si se tuvieron que haber visto en alguna vez. ¿Por qué Jesús no sanó al cojo? Miren, el milagro del cojo apareció justamente cuando Dios tenía que ser exaltado. Ahí apareció el milagro del cojo. En el mismo lugar donde Jesús fue condenado a muerte, aparece el milagro donde Jesús es exaltado. ¿No les parece maravilloso? Versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron, y contados solamente los varones eran 5,000. Por eso fue. Porque el milagro fue justamente para exaltar al Señor. ¿Usted se acuerda que yo había dicho esto, que los milagros tienen un sentido? Que no es simplemente de, levántate y ya eres sano. Tiene un sentido, y ese sentido es exaltar la palabra de Dios y exaltar a Dios. Aquí estamos exaltando a Dios. El cojo es un milagro, es evidencia de que Dios sigue obrando. Así que nuestra vida, para hacerlo personal, nuestra vida no solo es un testimonio, sino una evidencia irrefutable de quién es Dios, y Dios es bueno. Nuestra vida tiene que ser una evidencia de que Dios no deja de actuar.
No deja de actuar, sigue trabajando en nuestro matrimonio, sigue trabajando en nuestra vida, sigue trabajando en nuestra mente, en nuestro espíritu. Nosotros somos evidencias de que Dios es bueno. A veces parece que no pasa un milagro en nosotros, pero cuando sucede, podemos estar seguros que llegó justamente en el momento adecuado para que Dios sea exaltado. No nosotros, Dios tiene que ser exaltado. Así que nosotros tenemos que hacer ese milagro visible para que Dios sea exaltado. La pregunta de todo esto es, ¿usted es un milagro visible de que Dios es exaltado? ¿Qué nos enseña el texto? Déjame revisar. 3 cosas nos enseña el texto. Pensé que era 4. Lo primero que nos enseña el texto, lo primero que nos enseña esta historia, es que no todo es una luna de miel. Si bien los cristianos debieron tener muchos momentos de gozo y alegría, yo les comentaba en la escuela dominical, hay días muy difíciles, muy difíciles. Miren, los cristianos tuvieron que vivir cosas increíbles, tuvieron que tener reuniones impresionantes, pero no todo fue gozo y alegría, no todo fue una luna de miel. De hecho, los momentos con más gozo fueron después de haber pasado momentos angustiantes. Cuando liberaron a Pedro, ¿recuerdan? Todo el mundo fue y estábamos orando por ti, y Pedro se aparece ahí. Debió ser un momento increíble, ¿no? Los momentos con más gozo fueron los momentos después de haber pasado un momento angustiante. No todo es una luna de miel. No sabemos qué será el día de mañana, aunque lo planifiquemos, no sabemos qué va a pasar mañana. Mañana tengo que irme a algún lugar, pero no sé. No todo es luna de miel. Puedo salir con el feliz de la vida. Sí, me tengo que ir, pero no lo sé. No todo es una luna de miel. Así que debemos responder perfectamente a cada situación. Si tenemos al Espíritu Santo. Si tenemos ese pequeño problemita de que el Espíritu Santo nos domine, hermanos, en cualquier momento vamos a responder perfectamente. Y es lo que estaba sucediendo con Pedro. Era un momento muy difícil, muy complicado, pero Pedro respondió perfectamente. ¿Por qué? Porque estaba dominado por el Espíritu Santo. Y nosotros lo podemos hacer si estamos dominados por el Espíritu Santo. Si no, vienen los días malos y nosotros respondemos de, no me digas nada, no quiero saber la verdad. Y ahí me frunzo, me canso, me enojo. ¿Por qué? Porque es un día malo, ¿no? Es un día malo. Pero si estuviéramos rendidos al Espíritu Santo, sabríamos qué hacer. ¿Escola? Es un día malo. 2, la resistencia es externa como interna. Miren, cuando hablamos de resistencia de la palabra, debemos entender que las personas luchan con una verdad innegable. Cuando hay una verdad innegable, las personas van a luchar con esa verdad innegable. ¿Y saben qué? Pueden luchar lo que quieran, pero es una verdad innegable. O sea, la lucha se muestra externamente de, no quiero saber esto. Que sí, que es verdad, pero no quiero saber, no quiero que me digas nada. Bueno, están luchando internamente. Se muestra externamente, pero están luchando internamente. Y están luchando con la verdad. ¿Y saben qué? Eso es genial. Porque no tienes que hacer mucho. Muéstrale una verdad innegable. Mira, Jesús es Dios. Muéstrale eso con tu vida. Y las personas, aunque luchen externamente, van a luchar internamente con la verdad innegable. Hay algunos que simplemente van a decidir vivir equivocados, aunque sepan la verdad. A pesar de la lucha interna, van a decidir hacerlo, pero sigue siendo una verdad innegable. Otros se van a convertir y van a decir, sí, estoy mal, estuve equivocado, voy a cambiar. Es una verdad innegable. Y serán parte de la verdad innegable, ¿no? Se van a pasar al otro bando. Pero igual, puede pasar alguien que diga, no, yo quiero vivir de esa manera. Y ¿saben qué? Hay muchos así, demasiados. De hecho es bastante triste porque uno puede predicar todo lo que quiera, pasarse toda una vida y siguen viviendo su vida fuera de la ley de Dios. Pero otros van a decir, sí,
quiero ser parte de esta verdad innegable. Entonces, cuando el milagro es evidente, no hay argumento que pueda refutar. Yo le decía, el sueño de un predicador es que el borracho del barrio esté al lado saltando y brincando, el Señor me libró de esto. Pero eso es algo extremo, ¿no? Puede ser alguien que diga, yo soy chismoso, el Señor me libró de esto y ahora estoy saltando y brincando. Entonces, cuando el milagro, tú dices, esa persona era chismosa, esa hermanita era chismosa. Aleluya, ¿no? Es una verdad innegable, es un milagro evidente, entonces no hay argumento que pueda refutar. Dios es bueno. Dios es bueno. La pregunta es, ¿usted es un milagro evidente? ¿Usted es un milagro evidente de que Dios es bueno? ¿O cómo vive su vida? ¿Para sí mismo o para glorificar a Dios? ¿Pero usted es un milagro evidente? ¿O son como los saduceos que dicen, sí, sé que estoy mal, pero me encanta vivir así? Entonces, aún frente a una verdad, a un milagro evidente, siempre habrá personas que quieran vivir equivocadamente. Me encantaría que eh, todos nosotros viendo la verdad cambiáramos, pero no es así. Sería algo maravilloso. Tercero, solo en Jesús hay salvación. Miren, las posibilidades son muchas, las religiones son muchas, las posturas son muchas. Incluso podemos nosotros tomar varias religiones, hacer una propia religión y decir, yo quiero ser católico, entonces... me gusta mucho lo de los católicos, ¿no? Que van los domingos, no se meten mucho en temas y después van a fiestas, o después de un bautizo van a fiestas. A propósito, hay bautizos, pero no hay fiesta después. Me gusta esto de los católicos, ¿no? Entonces voy a tomar eso. Y después me gustan las canciones de los evangélicos. Las canciones viejas de yo tengo un gozo en mi alma, tengo un gozo. Me encanta eso porque las canciones de los católicos son aburridas. Entonces voy a tomar esto, ¿no? Me gusta mucho del tema um, de los asiáticos, ¿no? Eso de pensar, de meditar. Voy a tomarme un tiempo para meditar, ¿no? Me gusta eso, ya tomé eso. Entonces, las posibilidades son muchas, las religiones son muchas. Nosotros podemos coger todas las religiones, hacer una sola y coger las cosas que me agraden, pero solo hay un Jesús. Eso dice Pedro, solo hay un Jesús. Es el único e inigualable. Cualquiera que siga a otra cosa está perdido. Está perdido. Y saben que con Jesús no es medias tintas. O lo obedeces o no lo obedeces. Así es. No hay medias tintas en eso. O me sigues o no me sigues. Y cuando él le dijo, déjame despedir de mis familiares. No, tranquilo, ve y despide a tus familiares, pero yo me voy. Deja que los muertos despidan a sus muertos. Tú no estás muerto. No son medias tintas, o sigues a Jesús o no lo sigues. No puedes seguir a medias. No puedes tomar una cosa, esto me agrada de Jesús, que es un consolador, que me ayuda a vivir bien, que me pone feliz cuando estoy triste, pero en este lado, en este aspecto de mi familia, no. Yo decido, yo soy el dueño. Con Jesús no hay medias tintas. Tú puedes coger varias cosas de las que te agraden, pero solo hay un hombre que se llama Jesús y en él hay vida. Él es el único inigualable. Cualquiera otro que siga a otra persona, a otra cosa, está perdido. No hay medias tintas aquí. No hay medias tintas. Y este es un versículo que tenemos que aprendernos de memoria. Versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro hombre bajo el cielo mediante el cual podemos alcanzar la salvación. Hasta hay una canción de eso. Pero si nosotros lo viviéramos y lo hiciéramos carnes, fuera diferente, porque no hay medias tintas. O lo sigues o no lo sigues. Sé que va a haber días difíciles, días oscuros, días complicados. Eso sí es verdad, pero no hay medias tintas. Así que si quieres hacer tu propia religión y vivir como a ti te gusta,
Bien, estás en la libertad de hacerlo, pero solo hay un Jesús. Y en Jesús no hay medias tintas. Entonces, con todo esto, hermanos, hay dos bandos luchando en el texto. La pregunta es, ¿estás luchando contra la verdad o eres parte de la verdad? ¿En qué bando estás? Versículo 12, en ninguno hay otra salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro hombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Entonces, hay que preguntarnos, ¿hay algo que te impide hablar de Cristo? Como Pedro lo hizo. Algo que te impide ser parte de la verdad. Todo cristiano va a tomar una postura al respecto de esto. O eres solo de los creyentes que te gusta vivir muy tranquilo, diciendo ya me soltó, me voy corriendo, o eres aquel que dice yo no puedo dejar de hablar de Jesús. Vas a tener que tomar una postura. Y si no la has tomado todavía, la vas a tomar después. Pero todo mundo toma una postura. Todo mundo. La pregunta es, ¿cuál postura? ¿En qué bando estás? ¿O luchas con la verdad o eres parte de la verdad? Puedes decir, yo soy un milagro evidente. Antes era así y ahora soy así. Y no solo mentalmente, no solo porque quiero cambiar, sino porque realmente soy así. Soy un milagro evidente. Versículo 12. En ninguna hay otra salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro hombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Solo es Jesús. No hay otra cosa. Amén.